Seguro que has observado en multitud de ocasiones cómo un aparato eléctrico se calienta cuando lo conectas a la red. ¿Se han preguntado por qué? O más común todavía, cuando están en una habitación y de repente la ampolleta de luz se apaga y cuando la quieren cambiar se van a quemar. En esta presentación, junto con Brandon Brown, Alejandro Mendoza y quien les habla, Melanie Moya, le hablaremos de este famosísimo personaje, James Prescott Joule, y cómo fue su paso por la historia. El objetivo de esta presentación es indagar en la vida de este personaje, conocer el aporte que tuvo en la física, cuál es la aplicación que tiene y además compararlo con el contenido visto en clases, la relación que tiene la ley de Joule con el calor, ejemplificar con aspectos cotidianos de la vida y responder a la pregunta inicial. Bueno, seguro que en más de una ocasión han escuchado la palabra julio y no refiriéndose al mes, o mejor dicho, en inglés, Joule. Esta proviene en el ámbito de las ciencias del físico británico más notable dentro de su época, James Prescott Joule, quien realizó diversos estudios relacionados con los movimientos de las partículas subatómicas, las corrientes eléctricas y la generación de energía. Este personaje nació el 24 de diciembre del año 1818 en Salford, Lancashire, Gran Bretaña. Es hijo de Alice Prescott y Benjamin Joule, quien era un millonario dueño de una fábrica de cervezas. Bueno, este personaje recibió clases particulares en su propio hogar de física y matemática. Su profesor era el reconocido químico británico John Dalton. Bueno, Joule trabajaba junto a su padre en la destilería que incluso llegó a dirigir. Dalton lo alentó hacia la investigación científica y realizó sus primeros experimentos en un laboratorio cercano a la fábrica de cervezas de su padre, formándose a la vez en la Universidad de Manchester, que está ubicada en Inglaterra. Bueno, este también recibió solamente 2 años de educación en aritmética y geometría antes de que Dalton se tuviera que retirar por un accidente vascular cerebral. Aún así, el científico influyó mucho en Joule, así como lo hicieron sus socios. Bueno, Joule también estaba fascinado por la electricidad, tanto así que, como anécdota, él y su hermano experimentaban dándose choques eléctricos el uno al otro y también lo hicieron con los criados de la familia. Pero el área más fructífera de Joule es la relativa a las distintas formas de energía. Con sus experimentos verificó que al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, este experimenta un incremento de temperatura. A partir de ahí, dedujo que si la fuente de energía eléctrica es una pila electroquímica, la energía habría de proceder de la transformación llevada a cabo por las reacciones químicas que la convertirían en energía eléctrica, la cual se transformaría en calor. Si en el circuito se introduce un nuevo elemento, el motor eléctrico se origina energía mecánica. Esto fue lo que lo llevó a la enunciación del principio de conservación de energía. Y aunque hubo otros físicos de renombre que contribuyeron al establecimiento de este principio, fue Joule quien lo proporcionó una mayor solidez. Bueno, en el año 1838 contribuyó con sus primeros trabajos académicos sobre electricidad en los Annals of Electricity, revista científica fundada y dirigida por el socio de Davis Williams Sturgeon. En 1840 descubrió la ley de Joule e intentó impresionar a la Royal Society, pero descubrió que solamente se le veía como un mero principiante de provincias. Cuando Sturgeon se mudó a Manchester en 1840, Joule y él llegaron a ser el centro de un círculo de intelectuales de la ciudad. Bueno, en estos trabajos, Joule se basaba en la ley de conservación de energía, descubierta en el año 1842. Ya para el año de 1843, después de numerosos experimentos, obtuvo el valor numérico del equivalente mecánico del calor. Concluyó que este era de 0,424 igual a una caloría, lo que permitía la conversión de las unidades mecánicas y térmicas. Bueno, este valor es muy similar al que es actualmente de 0,427, así que no estaba tan lejos.
Bueno, de este modo, firmemente establecida la relación entre calor y trabajo, ya avanzada por Benjamin Thompson de Rumford, que sirvió de piedra angular para el posterior desarrollo de la termodinámica estadística. A pesar de que en 1848 ya había publicado un artículo referente a la teoría cinética de los gases, donde por primera vez se estimaba la velocidad de las moléculas gaseosas, abandonó toda su línea de investigación y prefirió convertirse en ayudante de William Thomson, o Lord Kelvin mejor conocido, como fue nombrado por sus aportes en la ciencia. Y como fruto de esta colaboración, se pudo llegar al descubrimiento del efecto Joule-Thomson. Ya para el 11 de octubre del año 1889, este personaje llegó al fin de sus tiempos. Bueno, como dijo mi compañera, aquí siempre nos hemos preguntado de por qué se calientan los aparatos electrónicos cuando se enchufan a la corriente. Esto sucede por el flujo de electrones o corrientes dentro del aparato. Dentro de este se producen choques de electrones a los conductores y los que provocan el aumento de la temperatura. A esto se le llama ley o efecto Joule. Más definido, el efecto Joule es un fenómeno irreversible por el cual en un conductor circula corriente eléctrica, que parte de los electrones se transforma en calor por el choque que sufren con el material conductor, elevando la temperatura de sí mismos. En otras palabras, los electrones avanzan a golpes por el conductor dando golpes a los átomos, haciendo que el conductor se caliente. Para entender mejor el efecto Joule y su fórmula, debemos entender el origen de la corriente eléctrica. Pondremos un ejemplo. Tenemos un circuito de una batería de 9 voltios y una resistencia de 5 ohms. Conectamos la batería al circuito y los electrones dentro de este comienzan a recorrer el circuito del lado positivo a negativo, atravesando los cables y la resistencia conectada. A moverse, estos electrones impactan con los átomos y demás partículas que componen los cables, provocando que éstas se transporten de mayor a menor medida. Y al aumentar el movimiento, aumenta su energía desprendiendo calor al exterior. A continuación, vamos a explicar la relación que hay entre corriente eléctrica y calor. Para ello, necesitamos describir qué es lo que dice la ley de Joule. Y la ley de Joule dice: el calor producido en un conductor por el paso de la corriente es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la corriente y al tiempo en el que el material esté conectado. Por ello tenemos la fórmula J es igual a I al cuadrado por R por T, donde J es la medida del calor producido, medida en joules, I es la intensidad de corriente eléctrica medida en amperios, R es la resistencia que opone el conductor al paso de materia y se mide en ohmios, y T es el tiempo que circula la corriente en el conductor y se mide en segundos. Cuando hay paso de energía en forma de corriente por un material, habrá parte de esa energía que se va a transformar en calor, y el calor será más grande, o sea, tendremos más calor afuera, a medida que se aumente la intensidad de la corriente que pasa por el material, que la resistividad del material sea mayor al paso de la corriente, o que el tiempo sea mayor que esté pasando la corriente eléctrica. Sabemos que J, joules, es la medida del calor producido, que a fin de cuentas es energía. Por tanto, nosotros en nuestra fórmula podemos reemplazar la J de joules por la E de energía. Y si queremos evaluar el concepto en términos de potencia eléctrica, la potencia es la potencia eléctrica que se pierde, como sabemos que la potencia eléctrica es unidad, o sea, es energía eléctrica por unidad de tiempo, por lo que bastaría pasar el tiempo dividiendo la energía para obtener la potencia. Como podemos ver aquí en esta fórmula, si el tiempo pasa dividiendo la energía, obtenemos potencia. Tenemos que P es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Es decir, que la potencia eléctrica que se pierde por efecto Joule es el cuadrado de la corriente por el valor de la resistencia. Esa potencia es la que acaba transformándose en forma de calor, la que hace que cuando toquemos una ampolleta, la potencia que alimenta esa ampolleta no solamente se transforme en luz, sino que también en el calor que sentimos cuando acercamos la mano. Hay ocasiones en las cuales esa transformación de calor sí que nos puede ser útil, si la aprovechamos de buena manera, como por ejemplo pueden ser la estufa eléctrica.
Es el efecto Joule que genera la estufa eléctrica lo que nos entrega el calor que nos protege del frío en las noches. La estufa posee una resistencia muy grande y como habíamos visto en la fórmula mencionada anteriormente, a medida que aumente la resistencia, aumentará la energía en forma de calor que se produzca. De igual forma ocurre en las secadoras de pelo, en los termos y muchos otros artefactos eléctricos, como también el horno eléctrico, la estufa, el secador, como ya vimos, el calientacama. Volviendo al ejemplo de la ampolleta, podemos observar un desperdicio de calor, ya que el uso que nosotros le damos a la ampolleta es más bien el de iluminar que el de dar calor. Toda la energía que se pierde en forma de calor es energía que pagamos y que no nos sirve para iluminar nuestra casa. Al final son efectos en los que como no dan una aportación útil, nos convendría más minimizarlos para favorecer una mayor eficiencia en la transferencia de energía mediante la corriente eléctrica. Hay casos extremos en los que se necesita que la transferencia de energía por corriente eléctrica sea casi ideal, es decir, que apenas se produzca el efecto Joule. Para ello se emplea el uso de materiales superconductores, que son materiales cuya resistencia al paso de la corriente sea casi nula. Entonces en nuestra fórmula, si nosotros vemos que J es igual a I al cuadrado por R por T, si esta resistencia es igual a 0, nos va a dar que el calor producido va a ser 0. Por tanto, la energía perdida en forma de calor va a ser 0. Y ejemplos de materiales superconductores, como se muestra aquí, podemos encontrar el mercurio, el litio y el cadmio, entre otros muchos más. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de circuitos, el cual también tiene propuesto la ley de Joule. Sería el circuito de la figura, calcule razonadamente la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y la diferencia de potencial entre los extremos de dichas resistencias. Y como segundo, calcular la energía que el generador da al circuito en esos en 2 segundos. Como vemos, tenemos un circuito simple, el cual tiene varias resistencias, 5 en total, las cuales se pueden ir eh, despejando o simplemente juntando, lo cual quedaría con solamente una resistencia de 39 ohms con un voltaje de 40, con un voltaje de 40. Utilizamos la ley de Ohm para sacar la intensidad de corriente. En este caso, sería voltaje por intensidad de corriente por la resistencia. El voltaje sería 40 volts y la resistencia ya dada sería 39 ohms. Despejando la intensidad de corriente, nos quedaría 40 dividido en 39, el cual nos da la intensidad de corriente de 1,02 amperes. Esa sería la corriente que circula en el circuito original, el cual llega a un punto, que sería el punto rojo, el cual se separa. En ese momento lo llamaríamos intensidad de corriente sub 1 y la intensidad de corriente sub 2. Para sacar la intensidad de corriente sub 1 y sub 2, tenemos los siguientes casos. Como sabemos que I sub 1 pasa por la corriente de resistencia 20, que sería la suma de las dos resistencias, y sabemos que I sub 2 pasa por la resistencia 5. Entonces nos quedaría I sub 2 por 5 es igual a I sub 1 por 20. O simplemente podemos decir que I sub 1 más I sub 2 es igual a 1,02 amperes, que sería el total de la intensidad de corriente. Calculando la ecuación, nos quedaría en este caso 20 I sub 1 menos 5 I sub 2, sería igual a 0. Despejando la ecuación, nos daríamos cuenta que la intensidad de corriente I sub 2 es 0,82 y restando a la intensidad de corriente ya dada, que sería 1,02 amperes, nos daría 0,2, el cual sería la I sub 1. Calculando el potencial de los extremos de dichas resistencias, tenemos la ley de Ohm. Tenemos que ir una por una calculando el potencial de cada resistencia. Como vemos, la resistencia de 17 ohms sería 0,2 por
17 sería igual a 3,4 volts. ¿Por qué 0,2? Porque ISOF 1 sería igual a 0,2 y esa es la intensidad de corriente que circula por esa parte del circuito. Al igual que la resistencia de 3, calculando por ISOF 1 nos daría 0,6 y así sucesivamente. Para calcular la cantidad de calor que se aplica en la ley de Joule, necesitamos aplicar la ley de Joule. Entonces sería, como dijo mi compañero, J es igual a intensidad de corriente al cuadrado por resistencia por tiempo. El tiempo siempre va en segundos. Entonces nos quedaría Joule es igual a 1,02 ampere al cuadrado por la resistencia total que nos da que sería 39 ohms por esos 2 segundos. Calculándolo, nos daría 81,15 joules. Y esa sería la cantidad de calor que circula por el circuito final. Bueno, y para ir finalizando y dar un cierre a nuestra presentación, logramos cumplir con los objetivos propuestos, los cuales eran conocer a James Prescott Joule y describir cuál fue su aporte dentro de la física moderna. También logramos ejemplificar con algunos aparatos eléctricos el uso de su ley hasta el día de hoy. Logramos entender cómo funciona su teoría y comprender cómo aplicarla en circuitos para poder sacar el calor que se emite en estos. Se sabe que cualquier circuito, aunque sea más simple, emite calor. Dentro de las ventajas y desventajas que podemos encontrar, es que como desventaja la ley de Joule en ocasiones genera una pérdida de energía o calor, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y esa en algunas ocasiones no se aprovecha. No obstante, se ha sabido aprovechar esa desventaja y convertirla en una ventaja para aprovechar ese calor en aparatos electrodomésticos que le damos uso en nuestra vida cotidiana. Estas serían las referencias de donde encontramos toda la información y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.